¿Cómo está, analista? ¿Cómo le va? Están? Muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar quisiera ver la palabra legal, ¿no? Con usted, Barcesat. Bueno. ¿Está bien el 2 por 1 para los genocidas? De ninguna manera. Creo que es un quiebre del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos que desde la reforma del año 94 tienen jerarquía de cláusula constitucional. Para esos tratados, tanto el de genocidio como el de crímenes de lesa humanidad, no hay posibilidad de otorgar beneficio alguno a quienes sean autores, partícipes o encubridores. Taxativamente, la Convención de Crímenes de Lesa Humanidad dice que la represión debe ser efectiva, es decir, que descarta la posibilidad de concesión de cualquier norma o beneficio. Acá estamos cotejando los tratados internacionales de derechos humanos con una norma procesal derogada y con bastante poca buena literatura, diría, ¿no? Tal cual. Desprestigiada, que además no regía ni al tiempo de los hechos ni al tiempo de la detención, del enjuiciamiento. De modo que esto es un quiebre insoslayable que va a tener el mismo destino que tuvieron en su momento las leyes del punto final, obediencia debida, los indultos presidenciales, que en sede del órgano regional, me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del internacional, la Comisión de Derechos Humanos, fueron consideradas normas nulas y lesivas de las respectivas convenciones, ¿no? Sí. De manera que doy por descartado que en esta nueva tentativa de impunidad que fortalece o forma el fallo de la mayoría de la Corte Suprema, vamos a tener pronunciamientos similares. Pero claro, eso es con un tiempo y una dilación, como es todo trámite jurisdiccional y en particular en órganos supranacionales. ¿Por qué se llega a este fallo de la Corte? Yo diría que ya venía, bueno, voy a dar el clima político y el clima jurídico. En el clima político, diría desde el comienzo, la postura del gobierno ha sido, yo diría, penosa en materia de derechos humanos, al hablar del curro de los derechos humanos, al tratar de reinstalar una nueva versión de la teoría de los dos demonios, al ningunear la cifra. Todo esto que generó un clima, por supuesto, favorable a que el Poder Judicial, más con dos integrantes que llegan muy condicionados al cargo de ministros de la Corte Suprema, sorprende lo de la doctora Hayton de Nolasco, pero también tiene alguna explicación en función de que el gobierno se allana a dejarla proseguir transcurrido el plazo legal que fija taxativamente la Constitución de los 75 años. También la actitud de la Iglesia, que empieza a hablar de la reconciliación, del perdón, etcétera, que por supuesto genera un clima que puede ser leído para los que dieron este voto como favorable. Creo que no pensaban que iba a tener la repercusión negativa que ha tenido. Que es imposible que no se haya pensado eso. Ahora, debo decir que hubo un paso previo en el obrar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el precedente Fontevecchia, donde la Corte tira por la borda su doctrina de que los pronunciamientos jurisdiccionales de los órganos supranacionales en derechos humanos son vinculantes, es decir, obligatorios. Ahora son potestativos y la Corte cumple si quiere y si no quiere no cumple. Es decir, se convierte. Y Fujimori lo decía el expresidente, pero de una manera mucho más graciosa y grosera también a la vez. Decía, los fallos de los órganos regional y supranacional se cumplen si son acordes a las decisiones del gobierno peruano. Bueno, hemos vuelto a esto, pero yo quiero destacar que cuando una falta de esta naturaleza se comete desde el Poder Judicial, que desde su primera ley de organización, la Ley 27, ya por el número se darán cuenta, dice que el deber primero del Poder Judicial es asegurar la observancia, la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con la Constitución. Bueno, ahora la lesión se ha cometido desde la Constitución. Vamos con usted, Tati Almeida, que conoce y bien de cerca esto que están padeciendo hace años de años las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, donde el tema resurge todo el tiempo y son pocas las voces que salen a aclarar qué pasó. Bueno, demuestra con esta decisión nefasta que le faltan el respeto no solo a la memoria de nuestros hijos, a toda la sociedad, a la humanidad. Pero se demuestra que este gobierno lo que quiere es eso, seguir violando los derechos humanos y borrar la memoria.
Acá no pasó nada, ¿viste? Se pasan estúpidamente discutiendo sobre el número, como si fuera importante. Son 30.000 y más. No importa el número. Pero lo que no te dicen es que acá hubo un genocidio que vino desde el terrorismo de Estado. Eso no lo dicen, ¿viste? Entonces, esto no te voy a decir que lo esperábamos, no. Ahora, no nos toma de sorpresa, porque es todo el entorno que decía Barcesac, desde que asumió Macri, es todo como que acá no pasó nada. Igual, de todas ¿viste? maneras, ustedes realizaron una apelación en cuanto se dio a conocer el fallo de la Corte. Apelaron. Sí, no, nosotros hicimos la conferencia de prensa desde ya en Abuelas obviamente. inmediatamente, y donde todos los que entienden de leyes, nosotros hablamos desde acá. Claro. Realmente no nos vamos a quedar con los brazos No, cruzados. por eso. Te podés imaginar. Claro. De ninguna manera. Por eso es que aprovecho y estamos invitando Ajá. a toda la ciudadanía que nos acompañe El miércoles, ¿no? el miércoles 10 de mayo a las 18 horas en Plaza de Mayo. Porque al principio habíamos dicho en Plaza Lavalle, Sí. pero resulta que la están arreglando, ¿viste? Así que no se equivoquen. Es en Plaza de Mayo. Y ahí esperamos y estamos seguras que va a haber miles de personas, ¿viste? También hemos invitado, como hacemos todos los años para el 24, al grupo de Memoria, Verdad y Justicia. Estamos esperando que nos contentes todo, pero la mayoría ha dicho que sí. Tenemos Claro. que estar todos juntos. No, a ver, es una noticia que impacta de lleno en toda la sociedad y tomo las palabras suyas, Tati, porque estamos hablando que 1 de cada 4 genocidas puede salir en libertad. Hoy se conocía una foto, de hecho, de un taxista que decía, Astiz puede estar viajando Sí, sí. en mi taxi algún Sí. día. Y verdaderamente es terrible. Vicky Donda, también en un tuit, dio a conocer que ella no podía perdonar, que es una realidad a las personas que la sacan del brazo de su madre. Totalmente. Entonces, hay situaciones en la Argentina que verdaderamente te pueden resultar descabelladas, estás de acuerdo o no con el partido político, no interesa, pero esta historia es una barbaridad. Junio. Sí, yo creo que es interesante intentar responder al interrogante que de alguna manera plantea Roberto. Resurge, dijo Roberto. Efectivamente, asistimos durante el menemismo a toda una política similar a esta, con los indultos, la obediencia de vida, el punto final, e incluso en otras épocas anteriores a esta dictadura, que fue lo peor que nos ocurrió en la historia, obviamente. En realidad, estos asesinos, o sea, estos núcleos dispuestos a cometer estos actos aberrantes, que vale la pena reiterarlos porque si no se pareciera que se olvidan, ¿no es cierto? Acá tuvimos campos de concentración, como vos decías, robo de niños, violación de mujeres, Una etcétera, barbaridad. etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Siempre hubo núcleos que se dedicaron a hacer esto, que como nunca lo hicieron durante la dictadura. Tras de ellos hay un poder real, económico, social y cultural, como decía Rodolfo Sí, Walsh. sí. Entonces, en realidad, yo creo que ese poder real necesita que los que siempre le hacen el trabajo sucio, cuando necesitan en términos políticos reprimir y matar, necesitan que no queden esos personajes nefastos en la estacada, que no queden en prisión, porque le cumplen un papel cuando los necesitan. Por Ahora, lo tanto, por eso resurgen, porque hay un poder real atrás. Y yo creo que ahora hay condiciones políticas con el macrismo, por lo que aquí se explicó, que sienten que es el momento. Y así es que la Corte hace este fallo oprobioso. Si querían quedar en la Claro. historia estos cortesanos, van a quedar en la historia como un fallo oprobioso, ¿no? A mí lo que me llama la atención, además también de nuestro país, que está tan cuestionada la justicia, lamentablemente, porque podría haber sido otra la historia, la Corte realiza este fallo. A medida que se van presentando los pedidos de excarcelación, se trabaja también desde la justicia para decir no.
no se los podemos dar. ¿Para qué se pierde tanto tiempo? Si en realidad cuando se va a presentar el pedido directamente ya se sabe que no se los van a dar. ¿Para qué se pierde este tiempo? No hay que no es bajar los perder brazos, la lucha tiene que No, continuar. no, Tenemos que seguir firmes. No. A ver. Eso absolutamente. Yo me refiero desde la justicia. ¿Por qué no se verificó esa pérdida de tiempo? Sí, porque no se sacó entiende, la Baltasar? máscara. ¿Me explico? Quiero decir dos o tres cosas. A ver. La primera, los fallos de la Corte no son obligatorios para los tribunales inferiores. Segundo, Ajá. no se trata nunca de un pronunciamiento colectivo, sino individual, uno por uno. Así que todo caso va a tener que recorrer la totalidad del espigón jurisdiccional. La propia Corte acuñó una doctrina que se llama la doctrina del acto propio. Es decir, cuando uno ya se pronunció sobre un tema con un criterio normativo y no ha variado las circunstancias de hecho, bueno, tiene que seguir aplicando la misma doctrina. Quiebre que se produce en este fallo respecto de Hayton de Nolasco, que había votado en el 2009 correctamente sobre la inaplicabilidad del beneficio del 2 por 1. De manera que es un gesto, yo diría, de resguardo de la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, que los jueces de grado, es decir, todo lo que está por debajo de la Corte, preserven la doctrina que han tenido hasta acá. Y ya hemos visto que hay fiscales que han pedido la inconstitucionalidad Sí. del 2 por 1, si es que la consideran entonces aplicable, que sea declarada inconstitucional. Y estamos trabajando ya en la preparación del pedido de juicio político contra los 3 ministros de la Corte que han emitido este fallo, porque es inasible en el derecho. ¿Cuándo se presentaría? ¿O Bueno, cuándo lo...? Ok. Denos un poquito de tiempo. Yo les Creo que lo que prometo está- que el día que lo hacemos venimos acá. Bueno, Sí, volviendo, por favor, se lo volviendo pido, al sí. tema de la marcha, Con que la es el primicia, miércoles, es el miércoles en 10 a las 18 horas en Plaza de Mayo. Bueno, preguntarle a Junio y a todos ustedes, ¿no? ¿Cómo va a ser o qué esperan de esta marcha y que el gobierno... Bueno, Esperamos una multitud, Robertito. Porque no, pero hay- ¿qué espera la respuesta del gobierno? ¿Cuál va a ser, no? Por lo pronto, hace falta un enorme pronunciamiento de la sociedad. Por eso quiero referirme a eso. Este no es un problema solo del kirchnerismo, que tuvo un gran trabajo en materia de memoria, verdad y justicia, sino del conjunto de la sociedad democrática, por todo lo dicho acá. Y la verdad, nosotros tenemos confianza en que va a haber una multitud, porque va a trascender a las fuerzas políticas y esto ha tocado el corazón, el sentimiento de una enorme mayoría de la sociedad sensible, democrática y humanística. Va a haber una gran multitud. De forma tal que nuestra esperanza es que la respuesta de la sociedad empuje a los poderes fácticos a que esto sea revertido. Quizás una línea sea la que de alguna manera plantea el doctor Barcesat, que el Parlamento Nacional se plantee el juicio político a los miembros de la Suprema Corte. Está la apelación internacional. En fin, los instrumentos jurídicos habrá que ver cuáles son, pero estoy seguro que la opinión pública mayoritariamente está en contra de esto, y entonces tengo esperanza que sobre la base de esa actitud fuerte, decidida de la opinión pública mayoritariamente, revertamos este fallo. Bien. Sí, y además no solo va a ser en Buenos Aires, ya estamos recibiendo del interior de todas partes que a las 18 horas, tipo chicos del 24 de marzo, ¿se acuerdan? sí. Que fue en toda la Argentina. Esto también va a ser así. Y no solo acá en la Argentina. Hoy ya he recibido noticias de Barcelona, de Madrid, de Italia. Van a hacer exactamente lo mismo. Se van a concentrar repudiando. Esto es algo tremendo, internacional, ¿viste? Ya trascendido. Y el repudio se lo vamos a demostrar, sinceramente, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno? Por lo menos que se sienta repudiado, ¿m? Y la justicia, por supuesto, también, ¿no? Pero siempre, fíjate, recurrimos los organismos de derechos humanos, siempre a la justicia legal, jamás ni incitamos ni hemos hecho la justicia por mano propia. O sea que se agotarán todos los medios legales para ver si se puede revertir esta cachetada que han dado, ¿no es cierto? Eso es lo que pensamos. Bien, un cierre de cada uno de ustedes antes de irnos a la pausa, ¿le parece? Con lo que va a suceder tanto el miércoles y con estos años de historia que hemos tenido, que todavía siguen aquí en nuestra cabeza, y parece que solamente ustedes son los que hablan y nadie los escucha al otro lado. Bueno, una cuestión era el resurgimiento permanente que decías vos,
y otra por qué ahora, ¿no es cierto? Incluso el 24 de marzo hubo una gran multitud porque ya había una intuición, ¿no es cierto?, de que había indicios claros de que había un momento político peligroso. Ahora ya se manifestó. Francamente creo entonces que hay un momento político, o sea, el poder político, el gobierno nacional actuó dando señales fuertes para que esto ocurra. Está asociado el gobierno nacional a este fallo de la Corte Suprema. Creo entonces que la sociedad, insisto, la sociedad democrática se va a pronunciar el 10 y luego también. Sí. Eduardo. Yo quiero recordarle a la audiencia que la desaparición forzada masiva de personas es el crimen más atroz que registra la historia universal. Aún más atroz que el asesinato. ¿Por qué? Porque tiene la incertidumbre sobre la suerte de la víctima. La muerte es un dato cierto. La desaparición genera siempre un daño psicológico plus. Y creo que por eso es que debemos luchar para que esta memoria del pueblo argentino no sea avasallada ni tampoco desmerecida en sede judicial. Y creo que debería finalizar diciendo que los pactos internacionales, Naciones Unidas, que incorporamos como cláusula constitucional, bregan por una humanidad que esté libre respecto del temor y libre respecto de la miseria. Este obrar afecta el temor y también hacia la miseria. Bueno, Tati. y yo como en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, abuelas, familiares, hijos y de todos los queridos organismos hermanos de derechos humanos, les decimos a todas y a todos que no pierdan la esperanza, de ninguna manera, que recordemos lo que nuestro querido Víctor Heredia nos dice: todavía esperamos, todavía cantamos, así que a no bajar los brazos. Miércoles 10 a las 18 en Plaza de Mayo. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias a por ustedes, estar con chicos. nosotros. Bien, y gracias. gracias a ustedes. Gracias.